Y empezamos con la información del día. El presidente Petro llegó hoy con una puntualidad inglesa a la ceremonia de ascenso de generales en la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba. Su discurso estuvo lleno de anuncios. Buenas noches, Carlos Cárdenas. Mónica, buenas noches. En la ceremonia de ascenso de generales y almirantes, el presidente Gustavo Petro anunció cambios en la flotilla de aviones Kafir de la Fuerza Aérea. También habrá novedades en el Ejército, en la Armada y especialmente en la inteligencia militar. Además, el presidente dijo que las operaciones de la Fuerza Pública contra el narcotráfico se concentrarán más en los capos que en los campesinos. En su discurso de hoy, el presidente Gustavo Petro, quien llegó con puntualidad estricta a la ceremonia, que estaba programada a las 4 de la tarde y que a esa hora inició, destacó la decisión unánime del Congreso para que hoy ascendieran 43 generales de todas las fuerzas. Que yo recuerde, y tuve una larga experiencia parlamentaria, eso nunca había pasado. Lo cual es un síntoma apenas, pero importante, de la construcción de una fuerza pública absolutamente respetuosa de los derechos humanos. En la ceremonia, en la que el comandante de las fuerzas militares, general Helder Fernán Giraldo, recibió el cuarto sol de manos del presidente, como también los nuevos comandantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, el jefe de Estado anunció que las fuerzas militares se fortalecerán en inteligencia técnica y humana y recibirán nuevos vehículos de combate. La Fuerza Aérea contará con una fuerza de superioridad aérea que reemplazará nuestros viejos aparatos Kafir. La defensa terrestre de Colombia se asegurará en sus fronteras. El fortalecimiento de las inteligencias, entonces, aquí es fundamental. Necesitamos expertos y expertas en redes, en examen de la nube, expertos en la información abultada que hoy aparece en las redes mismas del Internet. El mandatario agregó que los organismos de seguridad se concentrarán en perseguir a los jefes y otros miembros principales de las organizaciones narcotraficantes, entre los cuales, según afirmó, muchos de ellos se esconden en Europa y Estados Unidos. Que la operación fundamental antinarcóticos en Colombia no será ya más la fumigación sobre campesinos, no será la guerra entre la fuerza pública y el campesinado de Colombia, sino que tiene que ser la interdicción, es decir, detener los grandes cargamentos. Salgan por mar, salgan por el río, salgan por el aire. Noticias 1 conoció que como parte del plan de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, la Armada tendrá nuevos buques y el Ejército recibirá tanques de guerra. El presidente Petro, en su selección de los primeros 7 jóvenes voceros de paz, no explicó por qué ellos fueron los seleccionados. Se trata de 2 chicas y 5 muchachos, todos en detención domiciliaria o carcelaria. Miguel Ángel Peñaranda. Mónica, en el grupo de voceros de paz que saldrán en libertad muy pronto está un líder social del Cauca, 2 de su capital Popayán, 1 de Santander y 3 de Medellín. La Comisión Intersectorial para la Promoción de la Paz, designada por el presidente Gustavo Petro para preseleccionar a los aspirantes a ejercer como voceros de paz, analizó los perfiles de al menos 200 jóvenes privados de la libertad por hechos relacionados con las protestas sociales de los años 2019 y 2021. Después de su estudio, los entregó para revisión del presidente y este, tomando la decisión final, firmó la resolución escogiendo y publicitando a los primeros beneficiados con esta medida que ha producido tensos debates en la opinión pública y en varios sectores políticos. El presidente de la República anoche designó esas 7 personas como voceras de paz. Ninguna de ellas está condenada. Hay 2 mujeres, 5 muchachos. Unos están en detención domiciliaria, otros están en detención carcelaria. Los jóvenes designados como gestores de paz son Arles Andrés Bolaños Semanate,
líder indígena del Cauca actualmente en prisión domiciliaria y sindicado de actos vandálicos durante unas manifestaciones en Cali. Adriana Esperanza Bermeo Súa, recluida en la cárcel de Pedregal, Medellín. Santiago Márquez Charris, estudiante universitario recluido en la cárcel de Girón, Santander. Laura Camila Enciso, lideresa de Medellín, en detención domiciliaria. Juan Sebastián Galeno Correa, en detención domiciliaria en Medellín y reconocido líder de la Comuna 6 de esa ciudad. Álvaro Andrés Duque Ruiz, líder estudiantil y defensor de derechos humanos, recluido en la cárcel San Isidro Popayán. Y Bremen Inestrosa, quien se encuentra en la cárcel de San Isidro de Popayán y es reconocido líder estudiantil de ese municipio. En este grupo hay un líder social del convulsionado Cauca y 2 de su capital Popayán, 1 de Santander y 3 de Medellín. Tienen que firmar, esto está en curso, tienen que firmar un acta de compromiso con el comisionado de paz en el cual se les asignan unas tareas precisamente de facilitación de la convivencia, además de las tareas específicas que a cada uno de ellos se les encomienda. El ministro del Interior, Alfonso Prada, quien también es miembro de la Comisión Intersectorial para la Promoción de la Paz, junto con el ministro Osuna de Justicia, insistió en que la designación de estos jóvenes como gestores de paz respeta la autonomía judicial, toda vez que ellos seguirán enfrentando los procesos judiciales en los que están siendo investigados mientras se encuentran en libertad ejerciendo las funciones que la oficina del Alto Comisionado Danilo Rueda les asigna. Es casi un hecho que el salario mínimo, que aumenta en 2 semanas, va a tener un nuevo análisis y eventualmente un nuevo incremento a mediados del otro año. Marta Olaya. Mónica, a mediados del próximo año se estaría revisando el verdadero impacto de la inflación en la capacidad adquisitiva de los trabajadores y por primera vez podría haber 2 aumentos del salario mínimo en un mismo año. Tal y como se preveía, el pasado 15 de diciembre se logró un acuerdo entre empresarios y trabajadores para aumentar el salario mínimo en 2023, el cual quedó en 16%, el incremento más alto desde el año 99. Así las cosas, el salario mínimo pasó del $1.000.000 actual a $1.160.000 pesos. Por su parte, el auxilio de transporte subirá un 20%, pasando de 117.112 pesos a 140.606 pesos, es decir que el salario mínimo con auxilio de transporte quedó en 1.300.606 pesos, y aunque este incremento de 16% superará la inflación de este año, que se espera cierre por encima del 12%, la inflación de alimentos supera el 20%, por lo que varios expertos consideran necesario hacerle seguimiento al comportamiento de precios para cuidar el poder adquisitivo a puertas de una recesión económica. Es decir, no suena descabellada la idea de un nuevo ajuste del salario mínimo en junio de 2023, como lo propuso FENALCO. Es importante estar monitoreando permanentemente la capacidad de consumo y la protección de la demanda agregada de cara a una posible recesión. Es una medida que puede llegar a considerarse como una nueva forma de manejar la situación del salario mínimo en Colombia, y es la primera vez que vamos a considerar esa posibilidad, pues no está descabellada la propuesta. Y aunque con el alza del salario mínimo que quedó en 16%, suben a la par varios servicios como la cuota moderadora de las EPS, las multas de tránsito, servicios notariales, entre otros, el gobierno ya tiene listo un decreto para desindexar los valores y costos de 50 bienes y servicios. Se espera que este decreto esté listo antes de finalizar este año.